Hola, yo soy Camila Zuluaga. Y yo, Sebastián Nora. Y esto es La Intérprete. Hoy en La Intérprete, Sebastián, pues hablemos de economía porque este espantoso 2020 pues ya se va cerrando y en materia económica los gobiernos del mundo están a la espera de los cierres de los últimos datos del año para saber pues si las previsiones se cumplieron y tener claro cuál es el escenario de recuperación para el próximo año, y Colombia no es la excepción. En principio, en el 2021 la economía, pues eso dicen, rebotaría por encima del 5%, aunque en gran parte pues ese rebote, Sebastián, pues tendría que estar condicionado a la celeridad del esquema de vacunación e inmunización, y si nos vamos para el caso de Colombia, eso no se ve muy acelerado. Claro, Camila, ¿y qué tal? Es un tema muy importante porque imagínese si empezamos a vacunarnos en febrero o en noviembre, todo cambiaría, el escenario es muy diferente. Pero en resumen, digamos que los números más importantes, pues el año cierra con una inflación muy baja, hubo meses de deflación, un dólar que ya bajó bastante en las últimas semanas y ya se ubicó en niveles de prepandemia, y una caída del PIB que estaría, uno ve las mayores estimaciones en el 7.5%, una caída muy dura. Y lo complicado, Camila, sobre todo para el gobierno, será el tema fiscal. La realidad es que iniciaremos el año con una deuda pública por encima del 65% y un déficit fiscal, todas cifras récord en la historia de Colombia. Y el tema es que es complejo para el gobierno nacional porque por un lado, pues el gobierno tiene cientos de demandas porque están los gremios, los políticos, los sindicatos, los movimientos sociales pidiendo pues que gaste plata porque hay que inyectarle liquidez a la economía, pero por el otro lado están las calificadoras de riesgo que están soplándole en la nuca diciéndole que debe ajustar el déficit y la deuda para no perder la calificación, y además acuérdese usted que esa calificación lo que le dice a Colombia es qué tan caro o qué tan barato le van a prestar plata los organismos internacionales, los bancos. Es como si fueran una persona natural. Si usted tiene una mala calificación, pues le prestan a una tasa más cara. Si usted tiene una buena calificación, le sale el crédito más barato, y eso es lo que nos estamos jugando precisamente en estos momentos. Sí, así funciona. Yo, Camila, no quisiera estar en los zapatos de Carrasquilla, tiene que fungir un poco como malabarista para atender a la sociedad, pero tampoco, pues Colombia es un país rico. Y pues todo lo que usted comenta es cierto, que además pues esto unido a que Colombia tiene un historial impecable, que ha honrado sus deudas, le ha cumplido a los acreedores, y eso pues a diferencia por ejemplo de países como Ecuador o Argentina que han tenido muchos defaults en su historia, Colombia tiene una buena fama de ser buena paga. Otras personas lo critican, que eso es muy ortodoxo, pero esa es nuestra tradición, Camila, de honrar deudas. Y con todo esto, Camila, que comentamos, pues no hay mucho margen de maniobra, y por eso es que se viene oyendo pues el eco o la idea de hacer una reforma tributaria dentro de poco tiempo. Esto se venía comentando por encima de la mesa en los medios de comunicación, pero solo hasta hace una semana el ministro de Hacienda actualmente, Alberto Carrasquilla, pues confirmó que para el próximo año, para el 2021, en el primer semestre, pues están pensando en presentar una en el Congreso. Hay una misión de expertos en este momento trabajando sobre exactamente ese tema. ¿Cuáles son los incentivos tributarios que en Colombia son excesivos? Ellos llevan bastante tiempo trabajando, se han reunido con muchísima gente, es gente muy conocedora, y ellos nos deben entregar un informe preliminar ya comprensivo de todos los temas que están analizando, más o menos a finales del mes de enero, mes de febrero. No le tengo una fecha exacta, pero tendría que ser en el primer trimestre del año. Pocas cosas más impopulares, Camila, para aterrizar en la campaña del 2022 que una reforma tributaria, pero realmente parece que no hay mucho margen. Recordemos que varios de los programas de asistencia, por ejemplo, transferencias monetarias a las personas de menos ingresos, el subsidio a la nómina de empresas, pues seguirán vigentes durante los primeros meses del próximo año. Además, el gobierno, acuérdese usted, aumentó el gasto público por más de 42 billones, que no es despreciable. Entonces, sí o sí, pareciera que hay que aumentar pues el recaudo de impuestos. Pero ahora la gran pregunta es si esa reforma tributaria que van a presentar o que piensan presentar va a ser una reforma tributaria con una colcha de retazos o una reforma tributaria parche, que siempre pues es lo que ha pasado en Colombia, que suelen ser reformas que no son técnicas, que son hechas de afán para tapar huecos y con todos los lobistas encima pues tratando de beneficiarse porque tienen sus intereses, o
todo lo contrario. Esta reforma será, Sebastián, que va a ser la reforma que necesitamos, que ya es inaplazable, y es una reforma tributaria estructural que elimine pues una cantidad de distorsiones y privilegios y malos incentivos que tiene pues el sistema tributario colombiano. Lo deseable, por supuesto, lo segundo, pero lo que usted dice, el tema de los intereses es difícil. Otro gran reto para el próximo año, y que es quizá, diría yo adhiero a esta idea, el mayor problema de siempre de la economía del país es el mercado laboral. Por supuesto, esto nadie lo va a negar, pues la pandemia hundió salarios y destruyó millones de empleos. Eso le pasó a todos los países del mundo, pero tampoco olvidemos que antes del COVID, pues los datos ya eran muy malos. Yo le voy a traer un par de datos muy ilustrativos, Camila. Entre el 1991 y el 2019, Colombia promediaba una informalidad del 50.2% y un desempleo del 9.8%. Esto quiere decir que desde hace 30 años, de cada 10 colombianos dentro de la población económica activa, entre 3 y 4 solamente contaban con un contrato formal en el sector privado. La verdad, pues ha sido una catástrofe. Y lo peor es que el COVID agravó todo, Sebastián, porque mire, yo le tengo otros datos. En abril se habían destruido más de 5 millones de puestos de trabajo y en junio el desempleo se trepó al 21,4%. Y por eso la pregunta es, ¿qué se debe hacer ahora? Por estos días, como siempre, pues también se está negociando el salario mínimo entre los gremios y entre los sindicatos y pues con el telón de fondo de un desempleo que ya no está en el 21%, pero que sigue muy alto en 2 dígitos. Sí, es una negociación que siempre pues es difícil, de mucha tensión, y los sindicatos y políticos del Pueblo y la Colombia Humana, pues uno los ha oído pidiendo un aumento del 14, 16%, y ellos sugieren que, o la idea que está detrás de eso es que llenarle los bolsillos a los trabajadores, pues eso dispara el consumo, se estimula el mercado interno, y esas son como las teclas correctas para tocar lo que se llama un círculo virtuoso que reanima la economía, y pues digamos que es una idea de corte keynesiano que defiende, quiero que oigamos a Diógenes Orjuela, que es el director de la CUT. Partimos de que hay que meterle mucho dinero al bolsillo de los colombianos, pero dineros frescos, que es a los sectores de menos ingresos y a los que no tienen ingresos. La fórmula nuestra debe ir acompañada de la mano del Estado, es decir, no recargamos la propuesta en el empresariado, y tiene 4 componentes en el que, repito, es la mano del Estado que en emergencia debe ir siempre ahí acompañando. Primero, salario mínimo de 1 millón de pesos y un subsidio de transporte de 120.000 pesos. 2, que el gobierno asuma plenamente la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas para devolver esos empleos perdidos, inyectar recursos con esa nómina y reactivar todas las micro, pequeñas y medianas empresas. Tercero, que el gobierno establezca y otorgue a estas familias que no tienen ingresos o que están sin empleo una renta básica durante el tiempo de la crisis de un salario mínimo. Y cuarto, el gobierno debe derogar el decreto 1174, que hizo una profunda reforma laboral y pensional y deslegitimó totalmente la misión de empleo. Y es que con esa negociación del salario mínimo, los gremios dicen que subirlo más de 2 o 3% sería una locura. Están argumentando que las pymes, es decir, las pequeñas empresas, no tienen margen para más costos laborales con el año que tuvimos, con este 2020, y mucho menos conociendo la cifra de productividad que para el 2020 fue negativa otra vez. Sí, volvió a bajar la productividad, esto ha pasado hace mucho tiempo, y entre estas posiciones, Camila, irreconciliables, ha cogido fuerza, pues como nunca creo yo en la historia reciente del país, la idea de una reforma laboral estructural. Digamos que la crisis intensificó esta discusión. Quienes creen que es correcto argumentan, y yo me adhiero a esa idea, que el Código Sustantivo del Trabajo es muy viejo y está desintonizado con algunas realidades económicas y tecnológicas, y que centralizar el sistema laboral con controles de salarios y las mismas reglas en todo el país, en La Guajira, en el Chocó, en Bogotá, en Cali, pues es un error y se debería cambiar. Mire, sindicatos y la mayoría de los partidos se están oponiendo a esa idea. ¿Por qué? Porque esto viene floreciendo desde sectores de la academia y voces independientes. Pero incluso hace
2 semanas, Sebastián, se conoció una carta llena de recomendaciones firmada por varios economistas de primer nivel en el país, en la que sugerían, por ejemplo, por un tiempo bajar el salario mínimo un 20% y eximir a las empresas de pagar en las cajas, los aportes a las cajas de compensación familiar y los parafiscales. De hecho, escuche usted a uno de esos firmantes, que es Hernando Zuleta, que es profesor de economía de la Universidad de los Andes, explicar esa propuesta que obviamente tiene muchos detractores. ¿Qué tiene la propuesta? Tiene 3 elementos. Un elemento de demanda, para acelerar la demanda agregada, que es una propuesta de inversión pública. Y la idea es acelerar la inversión en vías terciarias, en toda la ejecución de estas obras grandes que están en proceso, pero que se pueden acelerar y para lo cual se requeriría contratación directa de empleo. Después hay una propuesta de, digamos, más como de microeconomía del empleo a nivel local, y es financiación de pequeñas obras públicas intensivas en trabajo. Entonces la idea es hacer brigadas de trabajo para reparar vías locales, cuidar bosques, reparar colegios, etcétera. Y la última, que tal vez es la más controversial, es de flexibilización temporal del mercado laboral. Sí, digamos que el salario mínimo tiene su negociación y tiene su dinámica. Aquí la idea es que pueda haber una flexibilidad en el margen, porque se perdieron una cantidad de empleos y muchas de las firmas que tuvieron que cerrar o redimensionarse no tienen, digamos, el músculo financiero para recomponerse, para volver a generar el empleo. Entonces, pues en un momento donde la productividad por trabajador está cayendo bestialmente, la única manera en que esta gente, las firmas privadas, pueden recomponer el empleo es con cierta flexibilidad. Y Camila, pues una reforma laboral también sería sumamente impopular, pero parece que el gobierno está dispuesto a este proyecto, que yo imagino, si imagínense en este gobierno, hemos tenido una cantidad de marchas y de protestas numerosas, pues con reforma tributaria y laboral, pues se intensificaría pues el ambiente social, supongo yo. El gobierno recurrió a una serie de expertos que agrupó en algo que siempre se llama misión de empleo, y ellos pues ya llevan varios meses trabajando, Sebastián, en un borrador, y se supone que en febrero van a entregar los lineamientos sobre pues cuál es el diseño de una reforma laboral. A mí lo que me parece es que se están demorando, porque es que entregarla en febrero, imagínense si eso alcanza a pasar en el Congreso de la República, y esa reforma se necesita, pero ya. Sí, mientras se pasa, se discute y todo eso, hablamos del segundo semestre del 2021 y no estamos para esperas. Una de las cosas, Camila, que yo intuyo que se va a incluir ahí, porque se ha hablado, se ha comentado, pues es la rigidez del salario mínimo, que ocurre que en las regiones, no todo el país, pero en algunas regiones el salario mínimo es muy alto respecto al salario medio, que significa el salario promedio de los colombianos, y esto deja a muchos colombianos que son poco productivos, que son los que tienen menos educación y los que tienen menos experiencia laboral, pues no pueden acceder a ese salario mínimo. Y digamos que así lo dejó entrever en la misma entrevista que comentábamos ahorita, Camila, el ministro Alberto Carrasquilla. El 40-50% que está trabajando en condiciones de normalidad, no estoy hablando en este justo momento, sino digamos a finales del año pasado, más o menos la mitad de la gente en el mercado laboral, de las 22 millones de personas, recibían como remuneración una suma de dinero inferior a ese salario mínimo legal. Eso es una paradoja que es necesario pensar, que mucha gente lo ha pensado y que hay estudios que muestran que eso es perjudicial para la generación de empleo formal. Julio Roberto Gómez, que es el presidente de la CGT, salió al paso a rechazar precisamente cualquier tentativa de modificación al modelo de contrato laboral de 48 horas y su salario. Escúchelo usted, Sebastián. En efecto, hay una preocupación muy grande en el movimiento sindical, porque así el Ministerio del Trabajo plantea que no es una reforma laboral, es una reforma laboral. El establecimiento del trabajo por horas por la vía del decreto 1174, un proyecto de ley que igualmente cursa en el Congreso de la República sin que haya sido discutido, como lo ordena la Constitución Política de Colombia, en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales,
no tiene sentido ni tiene presentación. Ya hay bastante precariedad en el trabajo como para que ahora, por la vía de un decreto y por la vía de una ley que se discute, a espaldas de los trabajadores y de la Comisión de Concertación, se haga más gravosa la situación para la clase trabajadora colombiana. Y bueno, estos debates, Camila, siempre han existido y estamos ante dos o más posturas irreconciliables en el tema económico o hasta filosóficas de cómo uno entiende la vida, y son debates que tienen décadas, esto no es nuevo, pero lo que yo sí creo y es que hay algo que hay que hacer, porque Colombia tiene un problema estructural de desempleo e informalidad, porque incluso los datos son muy altos cuando crecíamos a tasas muy altas. O sea, hay algo que hay que hacer, no sé para dónde, pero algo toca hacer. Las empresas ganan más dinero, pero el desempleo no disminuye. Crece la economía y el desempleo no disminuye. Y acuérdese usted que hubo una rueda de prensa hace mucho tiempo, Sebastián, en donde estaba el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director del Banco de la República, el doctor Echavarría, en donde aceptaron que no tenían ni idea por qué razón teníamos ese nivel de desempleo estructural en nuestro país, que dijeron, no sabemos. Sí, es que usted recordará, por ejemplo, en la mitad de los gobiernos de Uribe, que alcanzamos a crecer a tasas del 6-7%, en donde había cifras récord de inversión extranjera, pues la informalidad siempre por encima del 50%, un desempleo muy grande. Entonces hay algo en nuestro sistema laboral y tributario, pues que hace que muchas personas no puedan tener trabajo. Pero mire, para ir cerrando hoy este podcast de La Intérprete, hablando de economía, hay otro detalle que no es menor y que no se debe dejar pasar, y es que en medio de estas discusiones con el ministro Alberto Carrasquilla, que es el capitán del barco de la economía del país, de hecho es el ministro que más años y más tiempo ha estado al frente de esa cartera, recuerde usted que él también estuvo en el gobierno de Álvaro Uribe, pues dejó ver, o casi que aseguró en una entrevista la semana pasada, que quisiera saltar del Ministerio de Hacienda a dirigir el Banco de la República. Escúchelo. Eso tiene unas fechas definitivas y eso más o menos viene siendo primer trimestre del año también. A mí sí me parece, Camila, pintoresco esto, porque digamos que uno de los grandes logros de la Constitución del 91 fue pues lograr la independencia de la política monetaria, de la política fiscal, y Colombia antes de eso tenía una gran inflación y los gobiernos de turno hacían lo que querían con el tema monetario, y pues es prácticamente que el segundo del gobierno pase a ser pues el director del Banco de la República, que yo creo que eso es muy pintoresco y muy extraño. Yo también creo, puede ser Carrasquilla muy serio, pero yo creo que eso no tiene presentación, ni aquí ni en ningún lado del mundo. Eso parece, si esto estuviera pasando en Venezuela o en Argentina, o si nos fuéramos a Bolivia, diríamos que ya se están cooptando un mismo gobierno todos los estamentos del poder. Y entonces aquí eso es básicamente lo que estaríamos viendo. Acuérdese usted que la misión de un banco central, como surgieron, precisamente es para ser completamente independientes y alejados del gobierno. Sí, así es. Hoy en día, desde la Constitución del 91, pues el ministro de Hacienda de cada gobierno tiene asiento en el Banco de la República, pero no tiene voto. Y digamos que sí es una institución de mucho prestigio. Bueno, Camila, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos desde la discusión pública me parece interesante que el país se abra a dos reformas, pasen o no, pero que desde muchos sectores se van pidiendo, y al menos que las discutamos, así no terminen pues pasando en el Congreso. Pues vamos a ver qué pasa el próximo año con la economía, que nos afecta a todos, y necesitamos que repunte y necesitamos disminuir el desempleo, y para eso hay que estar pendientes de lo que pasa con las discusiones políticas y, como dice usted, Sebastián, en el legislativo. Esto es todo por hoy en La Intérprete. A usted, gracias por habernos escuchado, por haber hecho clic. Ya sabe que si es la primera vez que nos escucha, pues por favor suscríbase en la plataforma, en su plataforma preferida. Estamos en todas ellas. Todas las semanas tenemos un podcast distinto de actualidad nacional e internacional. Sebastián, gracias. No, de nada, Camila, y ojalá pues el desempleo baje un poquito con estas ideas. Nos encontramos en 8 días. Hoy La Intérprete se hizo posible gracias a los textos de Sebastián Nora, la corrección de estilo de Diana Mejía, la producción periodística de David Ferro y Jennifer Castiblanco, y como siempre a la producción musical de Gonzalo Lázaro.